4 variantes del coronavirus que podrían preocupar en el 2022. Con la reciente aparición de la variante Omicron, existen 3 variantes más que pueden complicar el año 2022. Ya casi a 2 años de que el mundo conocería al SARS-CoV-2, ¿cuáles son estas 4 variantes que tenemos que tomar en cuenta? En este video vamos a hablar sobre ello y, lo más importante, dar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar cuáles serían las 4 variantes que el mundo tiene que estar alerta con respecto al 2022. A pocos días de que termine el 2021, la pandemia continuará en el 2022, sin embargo, existen escenarios que tenemos que tener en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es importante entender que a finales de diciembre 2019 el mundo conocería al 7º coronavirus que afectaría al mundo entero. Conocemos que el código genético de este virus fue conocido en enero 2020 y en base a ello, y dada la similitud que tenía con el virus que afectó en el 2002, se le dio el nombre de SARS-CoV-2 en relación a que constituía un virus tan semejante al SARS que afectó en el 2002 y que no llegó a ser pandemia. Y en base a ello, en febrero 2020 se le daría el nombre de enfermedad COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus. Conociendo ello, el 11 de marzo 2020 se da la declaración de pandemia y el mundo conocería una de las pandemias que lamentablemente ha afectado y ha llegado a infectar a más de 260 millones de personas, con más de 5.2 millones de personas fallecidas. Pero el problema se agravaría más aún cuando en diciembre de 2020 se declararía que la presencia del virus habría mutado y se habrían originado las variantes. A partir de la primera variante reportada como tal en Reino Unido, la variante alfa o la B117, a partir de ese momento se han ido conociendo una serie de variantes, por lo cual la OMS habría dado la nomenclatura en base a lo que significaría variantes de preocupación, variantes de interés, y dándoles el nombre de las letras del alfabeto griego. La última declarada ha sido la variante Omicron, la variante que el 26 de noviembre habría sido reconocida como una variante de preocupación, y hoy día el mundo queda en incertidumbre. Para el 2022, los expertos científicos y las comunidades científicas indican que van a ser 4 variantes que el mundo tiene que estar atento. En primer lugar, la variante Omicron. La variante Omicron en Sudáfrica está causando la 4ª ola. Hoy en día Europa es epicentro de la variante Omicron, sobre todo en los países de Dinamarca, Noruega y Reino Unido, y se espera de que esta variante siga avanzando y se convierte en una variante predominante. Si es que en el camino no pasa lo que ya se está viendo, de que la variante pueda presentar sublinajes e incluso generar nuevos virus a través de virus híbridos, situación que lamentablemente podría presentarse y hay que estar atentos a ello. La variante Omicron todavía sigue siendo una incertidumbre. Sabemos de que la mortalidad o la letalidad que se ha registrado en Sudáfrica no ha sido elevada como la variante Delta. Sin embargo, los científicos todavía están a la espera para ver cuál es la evolución y no dar algunas características fuera de tiempo. Es muy importante que la variante Omicron constituye hoy en día una incertidumbre para la humanidad. Sin embargo, lo que sí es cierto es que las medidas de protección deben seguir. Otra variante que debemos tener en cuenta, sumada a Omicron, es la variante Delta. La variante Delta actualmente es la variante predominante. El 90% de las infecciones mundiales son por la variante Delta. El 2021 prácticamente se podría decir que ha sido el reinado de la variante Delta. Se espera que el 2022 pueda ser el reinado de Omicron. No sabemos todavía a ciencia cierta qué es lo que podría pasar. Existen varias posibilidades que pueden pasar dentro de esta situación.
Sin embargo, lo que sabemos de Delta es que ha sido responsable de la segunda y tercera ola que ha enfrentado el mundo. La cuarta ola también está siendo parte por Delta, pero sobre todo por una subvariante de Delta, que sería la AY4.2, que podemos incluirla como una subvariante de esta variante y por eso no la mencionamos como variante aparte. La segunda variante que el mundo debe preocuparse en el 2022 sería la variante Delta, porque la variante Delta todavía sigue infectando y sobre todo es la que estaría ocasionando la ola que se va a estar viviendo en Sudamérica, que todavía no se registra como tal, sin embargo ya se ven en aumento de casos en diferentes países. Es una situación que tenemos que tomar en cuenta. La tercera variante a considerar es la variante Lambda. La variante Lambda, variante de interés, que para la OMS esa sería una de las dos variantes de interés que tenemos que considerar. La variante Lambda ha sido responsable del incremento de casos en Sudamérica. Países como Perú, donde se originó, países como Chile, países como Argentina, Ecuador, han sido países que han visto sobre todo cómo puede complicar la pandemia esta variante. Una variante que en Perú ha sido responsable de la segunda ola y que ha llevado a que el país sea representado como uno de los 10 primeros países con mayor mortalidad registrada en el mundo por COVID-19, superando los 200.000 fallecidos a lo largo de la pandemia. Situación muy importante y que los científicos tienen, sobre todo observando cuál será el comportamiento que presente la variante Lambda. La variante Lambda conocida como la C37 o como la variante andina. Y finalmente la cuarta variante que uno debe conocer sería la variante Mu, que es la segunda variante de interés que hoy en día registra la OMS. Variante Mu que apareció en enero 2021 en Colombia y que actualmente se encuentra en varios países, alrededor de 40, y que ha sido responsable del incremento de casos que ha vivido Colombia. Y es un punto importante que podría complicar la pandemia en caso esté avanzando. Estos datos son importantes tomar en cuenta. 4 variantes que en el 2022 la ciencia y sobre todo las personas tenemos que ser conscientes. Omicron, Delta, Mu y Lambda. 4 variantes a tomar en cuenta. 2 variantes de preocupación, 2 variantes de interés. Omicron y Delta, variantes de preocupación. Mu y Lambda, variantes de interés. Y es muy importante tomar en cuenta de que ya un estudio de investigación había determinado que existen ancestros comunes con respecto a las variantes. Por ejemplo, la variante Beta, la variante Gamma, Delta y Mu tendrían un mismo origen o ancestro en común. La variante Omicron, la variante Lambda y la variante Alfa tendrían otro ancestro en común. Importante tomar en cuenta ello. Y la pregunta, ¿y qué pasaría con Alfa, con Beta, con Gamma? Que son las otras 3 variantes de preocupación. Ya el dominio de Delta prácticamente ha desplazado a estas 3 variantes. Las 3 variantes de preocupación conocidas, las primeras, Alfa, Beta y Gamma, habrían sido desplazadas por Delta. Los casos por estas variantes ya no se registran y probablemente están estas variantes desapareciendo. Ello no significa que variante Delta no cause los problemas que ha causado. Es un punto muy importante que nosotros debemos ser conscientes y la situación de la pandemia en el 2022 todavía es incierta. Hay que estar observando y sobre todo cuidándonos de 2 variantes importantes que van a tratar de luchar por el dominio, que van a ser Delta y Omicron. Lo que pueda pasar con estas 2 variantes todavía es una incertidumbre. Lo único cierto es que las medidas de protección deben continuar. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información importante. Ya los científicos indicarían cuáles son las 4 variantes del coronavirus que van a ingresar al 2022. Dentro de estas variantes tenemos a la reciente reconocida Omicron, una variante que todavía causa incertidumbre y que todavía no se conoce cuál será su evolución. Sumado a ello se encuentra la variante Delta, la actual dominante del 90% de las infecciones a nivel mundial, y sobre todo 2 variantes de interés que son las únicas reconocidas hoy en día por la OMS, como son la variante Mu, que se originó en Colombia en el 2021, en enero, y la variante Lambda, que apareció en agosto de 2020 y que fue responsable de muchos problemas en países sudamericanos. Situación muy importante, 4 variantes a tomar en cuenta. La pandemia en el 2022 tiene que estar bajo observación bajo estas variantes
y lo más importante, lo único cierto que se conoce hasta el momento con respecto a lo que pasará en el 2022 es que las medidas de seguridad, protección personal deben continuar. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.